Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, muchas gracias y bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Juan Alberto Narváez, epidemiólogo. Muchas gracias, doctor, por su gentileza. Queremos iniciar esta entrevista preguntándole de un tema muy general, pero que incumbe naturalmente a la preocupación por la generación, la llegada de la vacuna para el COVID-19. Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas ha evidenciado su preocupación respecto de lo que denomina el nacionalismo de las vacunas. Es decir, aquella posición de los países que la han fabricado, de los países desarrollados, y que naturalmente van a dar prioridad a sus habitantes, pero habrá muchos países pobres, rezagados en investigación médica científica, que no podrán acceder a tiempo y en algunos casos se prevé que ni siquiera llegarán a tener la vacuna, lo que perpetuará la enfermedad en aquellos sectores. ¿Cuál es su apreciación, doctor Narváez, al respecto de esta problemática mundial que de repente también nos puede afectar a los ecuatorianos? Bienvenido a nuestro programa, doctor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo que hay que entender que el tema de la vacuna, si bien los países que han desarrollado la vacuna van a priorizar a su población, hay que entender que también se transforma en un tema geopolítico. Sí. Y en la medida que este rato ya se están aprobando, ya se están terminando los estudios de tercera fase de casi 6 vacunas, la mayoría de esas tienen una eficacia mayor al 90%. Entre esas están una vacuna rusa, 2 vacunas chinas y otras vacunas que se están desarrollando. Cuba está terminando también en enero, termina o febrero las pruebas de fase 3 de su vacuna. Entonces, en medio de esta lucha geopolítica, los países productores también van a esmerarse, aunque llegue por goteo, de enviar a los países pobres, digamos así, o menos desarrollados vacunas. Por otro lado, hay la iniciativa de la OMS de asegurar vacunas para los países más afectados. Y doy un ejemplo de lo que se sabe. El Ecuador va a comprar 2 millones de, de dosis a Pfizer, 2 millones a AstraZeneca, que está un poco retrasada en su desarrollo y se atrasó por algunas razones. Y en tercer lugar, viene la vacuna que OMS está desarrollando en cooperación con varios países del mundo, que es la COVAX. Y esa, al parecer, el gobierno plantea comprar 4 millones. Y aunque está en fases iniciales, creo que está en fase 2 recién, de aquí a 3 meses, la vacuna COVAX, si se demuestra eficacia y seguridad, es una vacuna prometedora y que se plantea la posibilidad de producir muchísimo en varios países del mundo, y eso permitirá tener un acceso suficiente, por lo menos para que estos próximos 6 meses se vacunen a las personas de más riesgo de transmisión y más importantes, que son los trabajadores de la salud primero, y también a los adultos mayores que tienen mayor riesgo de muerte, porque esos son los 2 objetivos más importantes en una primera fase, y en eso están de acuerdo todo el mundo, ¿no? De priorizar estos 2 sectores, y nos servirán también para introducir esta nueva estrategia en lo que se llama control de focos o control comunitario del COVID. Cuando aparecen varios casos en un barrio, nosotros en Quito estamos trabajando con líderes comunitarios y vamos a hacer el control, a búsqueda activa de casos, toma de muestras y pedirle a la gente que haga aislamiento. Entonces, con la vacuna eso va a facilitar, y creo que para el próximo verano vamos a tener ya una transmisión bastante baja, que nos augura que podríamos recuperar la normalidad en el trabajo, aunque sigamos teniendo que usar mascarilla
distancia, ventilación y lavado de manos, eso tal vez nos demoremos más tiempo. Pero yo soy optimista que las vacunas de OMS, en este caso COVAX, puedan llegar al Ecuador en el número que necesitamos. Necesitamos vacunar primero unos 3, 4 millones de personas de alto riesgo de transmisión y de alto riesgo de muerte, y con eso le podríamos tener la epidemia controlada. Hay otro factor que es la temperatura y la humedad. En verano bajó mucho estos últimos 2 meses, probablemente porque fueron meses secos y menos húmedos, y eso va a suceder también el próximo verano probablemente, y para junio, julio creo que estaremos en una mejor situación, pudiendo controlar pequeños bolsones o focos o brotes por el coronavirus. Entonces yo soy bastante optimista al respecto. Es decir, ¿usted no cree entonces que este nacionalismo pueda afectarnos en el caso ecuatoriano y que más bien la participación de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud procuran favorecer a países mucho más pobres que nosotros? Es decir, por ejemplo, del África, muchas naciones que probablemente tengan estas limitaciones, inclusive de carácter económico, no solo políticas, mucho menos científicas, doctor. Bueno, nos van a afectar por un hecho. Desgraciadamente, los meses de diciembre hasta enero va a ser un mes de alta transmisión por los viajes de las personas a visitar a sus familias, viajes largos en buses públicos no ventilados, sin respetar aforos mínimos, por un lado. Segundo, las fiestas familiares que se reúnen varios núcleos familiares o burbujas familiares diferentes, y las fiestas que las clandestinas y las reuniones que se hacen, y todo esto va a aumentar el riesgo de transmisión durante diciembre, enero, y tal vez se prolonga hasta febrero. Como la vacuna no la vamos a tener, y la mayoría de países del mundo tampoco en estas épocas, vamos a tener un pico en estos meses que hará que haya más o menos, puede haber entre 2.000 a 3.000 muertos en exceso, si es que no se toman medidas de control adecuadas en esta temporada. He visto, por ejemplo, en la bahía grandes cantidades de gente sin mascarilla, sin distancia, y eso plantea que va a haber un incremento. Las provincias de la sierra tienen mucho más riesgo de tener estos brotes, porque en la costa, particularmente en Guayaquil, ya tuvieron el gran brote de abril, que seguramente se vacunaron, se enfermaron más del 40% de la población, y por lo tanto con las medidas de uso de mascarilla y restricción de aforo en el transporte han podido tener muy baja la transmisión. Quito es diferente, igual que el resto de la sierra, porque tuvimos muy pocos casos al inicio de la epidemia. Hicimos una ola en este mes de junio, julio y agosto y hasta septiembre, y bajó mucho. Ahora estamos en una transmisión bastante baja, aunque en ascenso. Entonces no va a poder llegar la vacuna para evitar este problema que vamos a tener, y seguramente para febrero, tanto por las medidas que se tomen como por el hecho de que ya un 40% de personas se hayan infectado en este periodo de 2 meses altamente riesgosos, vamos ya a tener una situación similar a Guayaquil. Y a mi criterio, si eso sucede, la presión por la vacuna va a ser más pequeña, ¿no? Entonces, pero lo ideal hubiera sido tener la vacuna para este tiempo y poder Exacto. vacunar 1 o 2 millones, ¿no? ¿Cuántas personas o porcentualmente cuántos ecuatorianos se han contagiado hasta el momento por el COVID, doctor? Bueno, no hay estudios, o algunos que se han hecho no se han publicado, de cero prevalencia para ver cuántos tienen inmunidad, o inmunoglobulinas G fundamentalmente, y por lo tanto no existe ese estudio. Pero tomando en cuenta que por cada muerto existen más o menos 100 a 150 personas infectadas, en el Ecuador ya tenemos cerca de 38.000 exceso de muertes que pueden atribuirse al COVID, porque los registros del ministerio tienen, a mi criterio, un subregistro. Hay mucha gente que se muere y se mueren por infartos, accidentes cerebrovasculares, y pueden tener como causa
el COVID, ¿no? Entonces, probablemente ya estamos en unos 27,000, eso significa que deberíamos tener unos 4 a 5 millones de personas infectadas, y eso representa más o menos un 25% en todo el país. Provincias como la de Guayas, ellos deben tener más de 40, ¿no? En Quito hemos un estudio que se hizo y no publicaron, pero me dijeron un dato de hace un mes y medio o dos, que estaban infectados más o menos 20 a 24%. Nosotros hicimos un estudio de cero prevalencia en trabajadores y docentes universitarios este mes pasado, y encontramos aproximadamente 20% de infectados. Y eso es más o menos o personas con inmunidad, ¿no? Eso es más o menos lo que se prevé. En otras palabras, hay todavía en la sierra mucha paja seca, y si no se toman las medidas puede haber un gran incendio, como está pasando ahorita en Europa con una ola bastante alta, ¿no? Entonces, una de las cosas que han favorecido, y olvidaba la que no se den picos más altos como los de Europa, es el no haber iniciado clases presenciales. Creo que eso nos ha favorecido mucho, debe haber disminuido la transmisión en un 50%, porque los niños, muchos pueden infectarse, pero no se enferman, pero son grandes transmisores, niños y adolescentes. Entonces, esos factores, esa medida se ha sido, yo diría, de gran impacto, y ha evitado que tengamos estos picos muy grandes que saturen demasiado los servicios de salud, aunque ya tuvimos en Quito el pico de muertos y casos graves de septiembre, agosto, septiembre, octubre, ¿no? En el que murieron casi 4,000 personas en exceso por probablemente COVID. Entonces, ese es el análisis con Doctor, respecto a la situación. 5 millones ya entonces de ecuatorianos contagiados con el Probablemente COVID. entre 4 a 5. Y puede, hasta que llegue la vacuna, ¿cuántos más? ¿1 millón? ¿2 millones más? Bueno, es probable que hasta que con estos picos de diciembre, enero y hasta más o menos diciembre, enero fundamentalmente, de incremento de la transmisión, podemos llegar a tener un 40 a 45% de infectados, y con las medidas de restricción hay que tomar en cuenta que el uso de la mascarilla es una de las mejores herramientas. Si todo el mundo usaría bien, es una suerte de vacuna de alta eficacia en la prevención, por dos razones. Primero, evita la transmisión en un 90-95%, pero a las personas que se infectan con mascarilla le ingresan menos inóculos, menos cantidad de virus, y eso está determinando, y en el mundo ya se ha estudiado, que aumentaron los casos asintomáticos, que antes eran 3 de cada 10, ahora se estima que son 8 de cada 10 asintomáticos, y disminuyeron los casos graves. Y por eso, aunque ahorita ya tenemos una gran transmisión, a mi criterio, tenemos muy pocos sintomáticos, y además muy pocas muertes relacionadas a la transmisión que ha habido, ¿no? Pero creo que como esta transmisión va a aumentar mucho en diciembre y enero, entonces vamos a tener un porcentaje alto, y de alguna manera va a haber una población grande inmunizada, ¿no? Pero eso no quita que si nos llega la vacuna más pronto, que yo no creo que llegue en enero. Pfizer ha dicho que no tiene la cantidad suficiente para poder cumplir sus ofrecimientos, y nos va a llegar un poco más tardíamente la primera. Ahí yo la única sugerencia que haría al país y al ministerio es que no se casen con las vacunas tomando en cuenta solo los aspectos geopolíticos de alianzas comerciales, sino también la calidad, la disponibilidad y el uso adecuado de pruebas. Por ejemplo, la vacuna rusa es una vacuna liofilizada, no necesita congelamiento a menos 70 grados o a menos 20 como la Moderna, sino que es liofilizada, y esa sería una vacuna muy importante para aplicar en sectores rurales, con la red de frío que actualmente tiene el ministerio, en el que se puede mantener estas vacunas. Qué Entonces, interesante. no hay Qué interesante. no hay que satanizar las vacunas, hay que esperar que la OMS y los organismos internacionales den luz verde a estas vacunas que se han desarrollado en el mundo también. Ahora, doctor Narváez, entonces, reitero, serán unos 2 millones más los contagiados hasta toda esta etapa de fin de año, festivo y eso.
Entonces, ¿cuántas vacunas va a requerir el Ecuador a partir de febrero, marzo, ya en su totalidad? Y luego iríamos al análisis de la refrigeración, que acaba usted ya de adelantar un tema importante. La rusa no necesita mayor infraestructura de refrigeración, pero digamos, en primera instancia, ¿cuántas vacunas va a necesitar en lo global el Ecuador hacia febrero, marzo del próximo año? Ya, yo diría que la primera fase de vacunación, por la capacidad de vacunación que tiene el país, que el ministerio ha declarado que va a poder vacunar 30,000 diarios, si eso es verdad. Nuestra capacidad de vacunación es más o menos de 3 millones hasta el mes de mayo, junio. Por lo tanto, si llegan las vacunas y hay esa disponibilidad, podríamos vacunar al más o menos 1.500.000 adultos mayores, a la mitad, porque ya hay mucha propaganda antivacunas, entonces hay varias personas que no se van a vacunar. Entonces, si vacunamos a unos 750,000, sería bien. Y después vacunaría, bueno, hay que vacunar a todos los trabajadores de la salud, a los trabajadores de servicios esenciales, que pueden ser unos 500,000 más, y el resto a personas de 50 a 64 años con factores de riesgo. Y también tener un poco de vacunas, unos 200, 300,000 para el control de focos. Entonces, desde febrero, marzo, que llegue la vacuna hasta mayo, podríamos estar cumpliendo esta primera fase de proteger a los de más alto riesgo de transmisión y además que impactan mucho en la vida de la gente, porque perder un médico por enfermedad o por muerte es irreemplazable en estas situaciones que tenemos, además de debilidad de los vicios de salud. Entonces tenemos que vacunar a esos, a los adultos mayores, y si vacunamos a la mitad, creo que podríamos evitar problemas. No vamos a poder vacunar a más de 3 millones a mi criterio hasta mayo o junio, ¿no? Esa es la capacidad de vacunación que tenemos y hay que priorizar bien. Estamos trabajando y haciendo análisis de cuáles serían los sectores prioritarios. Hay que incluir a los presos, por ejemplo, a los privados de libertad, son una población importante, a todos los que están en orfanatos, en lugares cerrados, digamos, de alta transmisión, a los militares que están en cuarteles, a los policías también, que son de alto riesgo porque tienen mucho contacto con la comunidad. Todos esos sectores hay que cubrir en la primera fase, y como en el verano, mi criterio es que por la temperatura va a bajar la transmisión y ya tendremos un porcentaje alto de infectados, ya vamos a tener una situación de más normalidad, como la que tiene Guayaquil. Guayaquil tiene una bajísima transmisión este rato, a pesar de todos los desmanes que se producen ahora, ¿no? ¿Dónde está ahora laborando? ¿Cuál es su cooperación? Esta es una puntualización importante, Alberto, que lo haga. Bueno, yo trabajé en el Ministerio de Salud como epidemiólogo hasta hace 6 años, renuncié y me dediqué solo a la docencia. Actualmente estoy de profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central y estoy de responsable por delegación del rector del trabajo comunitario de control de la epidemia. Estamos trabajando aproximadamente en unas 8 o 9 parroquias que fueron priorizadas en el mes de junio, y estamos coordinando tanto con el ministerio como con el municipio en este control focalizado en los barrios. Parroquias de Quito, ¿correcto? Parroquias de Quito, porque la epidemia no se comporta igual. De hecho, hay un aumento de transmisión en los hogares que tienen hacinamiento, no tienen agua, tienen baños compartidos. Son altos factores de riesgo muy altos de los que salen a trabajar y no pueden protegerse, tienen que viajar en buses atestados de gente, sí, y ahí se va a dar la transmisión. Entonces, estamos trabajando en esos barrios y eso también es un factor que está ayudando a disminuir la transmisión. Tenemos aproximadamente, el ministerio debe tener unos 400 a 500 vigilantes, y nosotros tenemos como Universidad Central, hemos capacitado aproximadamente a unos 250 líderes y tenemos más o menos unos 150 brigadistas que están apoyando en los barrios la búsqueda activa de casos, tomando muestras para disminuir la transmisión. Solo nos falta introducir una nueva estrategia que es muy costo efectiva y que desgraciadamente el ministerio hasta ahora no se pronuncia, que es el rastreo de contactos.
pero para hacer rastreo de contactos hay que usar pruebas rápidas de antígenos, que son las nuevas pruebas que son muy buenas para efecto de controlar epidemias y brotes. El ministerio va a tener 100,000 dosis que le dona la OMS, pero hay que comprar más. Esperemos que el municipio compre, porque el PCR se demora a veces mucho, 1 o 2 días. En cambio, estas pruebas rápidas de antígenos son tan buenas como el PCR y le dan resultados en 15 minutos. Y le digo esto porque hay que decirles a las personas que ya no usen las pruebas de anticuerpos si están en los primeros 10 días de inicio de síntomas, sino que pidan que les den las pruebas de antígenos, que son de igual costo y a veces hasta menos que la de anticuerpos, ¿no? Entonces, que ya no gasten en dinero en pruebas de anticuerpos que son más eficaces y mejores para saber si estoy transmisor o no, las pruebas de antígenos. Dos preguntas. La primera de ellas, ¿por qué es importante el rastreo de contagios que dice usted, doctor? Ya, como le expliqué, más o menos ahora se dice que 8 de cada 10 personas son asintomáticos y hay un porcentaje también bastante grande de sintomáticos leves que a pesar de ser asintomáticos, sin síntomas, nunca hacen síntomas o tienen síntomas muy leves que les dura poco tiempo, esas personas pueden ser grandes transmisores. Se está investigando el por qué, porque antes se pensaba que solo los enfermos transmitían y particularmente mientras más graves son, transmiten más y eso es verdad. Pero ahora se descubrió de hace unos 2 meses a 3 meses que hay personas asintomáticas, generalmente jóvenes, que son grandes transmisores, que emiten mucha carga viral en el ambiente. Y esa es la razón por la que hay que identificarles, ¿no? Entonces, el rastreo de contactos consiste en preguntarles a los enfermos con quienes han estado en los últimos 14 días, si estuvieron en fiestas, Correcto. reuniones sociales, identificar a esas personas y hacerles las pruebas para ver si están infectadas y para eso son buenas las pruebas rápidas de detección de antígenos Oiga, y Alberto, pedirles que hagan aislamiento. y la otra pregunta era, ¿hacen bien aquellos jóvenes especialmente que se resisten a la vacuna? Como usted lo decía, la propaganda está teniendo impacto en ese sentido de motivar a muchos ciudadanos a resistirse a la vacuna. ¿Lo hacen bien? No, el problema es que todas estas especulaciones que vienen desde hace algunos años con respecto a las vacunas no tienen ningún sustento científico. No existe todavía el desarrollo científico que permita crear chips similares a los virus que cambien el genoma humano o que produzcan alteraciones que vayan a acabar con el género humano, ¿no? Al revés, creo que esa campaña en contra de las vacunas vienen de los sectores necrófilos que plantean que hay que reducir la población del mundo, sea a través de guerras o sea a través de enfermedades. Entonces, el plantear que no se vacune la gente es al revés, para que los que creen esa información no se vacunen y se den grandes epidemias en el mundo. Y hay epidemias bastante grandes en Europa por sarampión, por ejemplo, y eso mata mucho a los niños, ¿no? Entonces digamos, información no científica de gente que aparece, que el doctor tal, pero que no tienen sustento científico. Entonces, pero si el 50% de la población está dispuesta a vacunarse, podemos controlar esta epidemia, aunque no erradicarla, ¿no? El problema es que erradicarle va a ser muy difícil en ningún país del mundo por este hecho de que hay un mundo de gente que no se va a vacunar. Pero Ahora, para controlar y regresar a la normalidad, creo que podemos vacunar a la mitad de los ecuatorianos, que son más o menos 8 millones. ahora, Alberto, ¿la vacuna le libra de todo mal, de todo contagio, o la vacuna solamente atenúa los impactos más graves que amenazan la vida de aquellas personas que se contagian? Bueno, la mayoría de vacunas que se están produciendo se necesitan 2 dosis. Ok, Por lo tanto, si se vacuna una sola dosis, la eficacia es mucho más baja. Con dos, la eficacia es de más de 90%. Esto quiere decir que un 10% de los vacunados no van a inmunizarse.
y eso puede permitirles contagiar, pero hay lo que se denomina inmunidad de rebaño por la vacunación, y eso va a hacer que si vacunamos a un 60, 70% de personas, más los que ya se han enfermado, los que tienen inmunidad cruzada por otras gripes que se infectaron, vamos a llegar a la inmunidad de rebaño bastante fácilmente y va a disminuir la transmisión, aunque no logremos erradicar o eliminar, perdón, la enfermedad. Eso va a ser más complicado y en el futuro vamos a seguir teniendo brotes de esta enfermedad localizados o masivos. Eso ya pasó con el H1N1, como las coberturas de vacunación eran bajas y restringidas solo a grupos de alto riesgo de muerte. Tuvimos, por ejemplo, el año pasado una epidemia bastante grande de influenza en la que murieron un número importante de personas por neumonía, ¿no? Entonces, este concepto de inmunidad de rebaño por vacunación es el que se utiliza para predecir que vamos a poder controlar la epidemia. Desgraciadamente, por enfermedad, al parecer es muy difícil que por enfermedad natural se llegue a la inmunidad de rebaño, porque muchas personas pierden la inmunidad a los 3 a 6 meses, ¿no? Por lo tanto, es más difícil. Esperamos que la vacuna tenga una eficacia mayor a 6 meses. Eso todavía no sabemos. Se está aplicando la vacuna ahora por emergencia. Sí. Claro, lo que motiva la necesidad de estas investigaciones, usted señala, doctor. Sí, una cosa, no es difícil demostrar que estas vacunas, en el Ecuador se puede demostrar que estas vacunas no van a cambiar el genoma de los humanos muy fácilmente. Tenemos muy buenos genetistas en las universidades que hacen estudios del impacto, por ejemplo, de la polución ambiental en los cambios genéticos y que pueden hacer estudios sobre los cambios genéticos que producen las vacunas y desvirtuar toda esta falsa información, ¿no? Y eso vamos a hacer en las universidades para decirle a la gente, miren, no hay ningún problema. Esto no va a cambiar nada, porque son virus, ejemplo, las vacunas de Oxford y la vacuna rusa son adenovirus, son otros virus que no causan enfermedades graves ni efectos adversos a largo plazo, la enfermedad, y aunque le han introducido un pedacito, una proteína que se llama Spike del coronavirus, que no tiene la capacidad de enfermar, pero sí va a hacer que se produzcan defensas. Lo mismo en el caso de la vacuna de Pfizer, es un pedacito del ARN que le llaman ARN mensajero, que entra al organismo, las células se multiplican y eso sin producir enfermedad, y eso hace que se produzca la inmunidad. Por lo tanto, son técnicas nuevas, no se saben los efectos a largo plazo, se irá estudiando eso, pero estamos en un dilema, beneficio versus daño. El vacunar ahora a no vacunar va a hacer que no se controle la epidemia, que siga habiendo que se profundice la recesión, el paro y el hambre y la miseria y la violencia, porque las enfermedades como esto ya pasó en el África, no hicieron nada cuando apareció el VIH y se produjeron las guerras tribales que han devastado a ese pobre continente, y eso puede pasar también en el mundo. Entonces, estamos en un dilema, beneficio versus daño. El daño probable de efectos adversos a largo plazo se prevé que es mínimo, pero el beneficio para recuperar la normalidad del trabajo, la producción, el desarrollo de los países y salir de la miseria, salir de esta nueva epidemia grande mundial de hambre y también de salud mental deteriorada y de violencia, no hay otra alternativa, hay que vacunar. Sí, aunque haya después algunos efectos adversos que se prevé que no van a ser grandes, porque los adenovirus no producen nada de estos problemas en los estudios que se han hecho, y lo que le van a usted inyectar en estas vacunas, sobre todo la rusa y la de Oxford, las AstraZeneca, es un adenovirus. Por lo tanto, no hay ningún riesgo, es pura especulación de gente malvada que lo que quiere es que la gente no se vacuna para que se muera muchos por las enfermedades, y más bien tiene el objetivo de reducir la población, ¿no? La capacidad de refrigeración de los ecuatorianos,
de los centros hospitalarios, ¿cómo estamos en eso? Paralelamente tiene que avanzar, naturalmente, a la planificación de las vacunas 30,000 por mes, o diarias, perdón. Entonces, este tema también es fundamental, aunque usted también lo ha señalado, Alberto, de que no nos casemos con determinada tendencia de origen de la vacuna, sino que también abramos la posibilidad de obtener la vacuna rusa, que requiere de poca refrigeración. Sí, bueno, como explicaba, es la vacuna de Oxford, la vacuna de Pfizer y la de Moderna necesitan refrigeración de menos 70 a 80 grados centígrados y la de Moderna menos 20. Esas van a ser un reto importante para las cadenas de frío. Sin embargo, esas las podemos utilizar para vacunar a población urbana, que este rato es la población que tiene mayor riesgo de transmisión. Ok, Entonces, comenzamos por población urbana con los equipos congeladores y sistemas también portátiles que usan hielo seco para vacunar, pero siempre será un reto logístico. Pero en cambio, la vacuna de AstraZeneca, si se llega a probar que es buena, si no tendremos que comprar alguna similar a la vacuna rusa, no necesita refrigeración, sino la red normal actual de frío que tiene el país y que tiene una red muy grande en todos los centros de salud. Hay refrigeradoras para tener a menos 8, a menos 2, a menos 8, lo cual no es muy difícil. Por lo tanto, el primer momento, solo con las vacunas de Pfizer vamos a tener ese problema. Y se prevé que la vacuna COVAX también no va a necesitar este congelamiento probablemente. Y cuando ya se pruebe que es eficaz y si se prueba eso, va a haber una gran producción y el país va a comprar esa, porque probablemente esa es la más barata, porque más o menos se prevé que la vacuna de Pfizer va a costar $20 las 2 dosis, la rusa cuesta $10 las 2 dosis y probablemente la de COVAX sea mucha más barata, esta de la OMS, ¿no? correcto, Ese es lo que correcto. podría decirle. ¿Debe traerlas el Estado ecuatoriano o debe darles la oportunidad a que la empresa privada también las traiga? Pero si la trae la empresa privada, evidentemente va a haber afán de lucro frente al Estado, que podrían ser más baratas y accesibles. Bueno, de hecho, en las declaraciones del ministro ya plantea que se va a permitir que las empresas privadas importen las vacunas, ¿no? Y de alguna manera eso no es grave, es beneficioso porque hay una gran población, unos 20-30% de ecuatorianos y más todavía que podríamos pagar por la vacuna y no esperar que nos llegue la vacuna vía estatal, ¿no es cierto? Pero habría que poner reglas claras a los importadores de vacunas, a las empresas privadas que van también a vacunar, pidiéndoles que cumplan las directrices de a qué grupos hay que ir vacunando primeros, ¿no? Y cuando esos grupos se agoten, vayan por los otros grupos de tal manera que la política sea ordenada y nos sirva para evitar muertes y no sea un despelote de que la gente que quiere se vacuna de cualquier edad. Creo que eso tiene que el Estado y el gobierno normatizar adecuadamente porque no vale la pena que se dé este hecho, aunque va a haber tráfico, van a vacunar por debajo a personas menores de edad o sin riesgo, que no está mal, pero en escasez de vacunas no creo que es justo que se deje que muera gente con factores de riesgo de muerte por este hecho, ¿no? El Estado deberá regular muy bien. Alberto, muchas gracias, su gentileza y felicitaciones por el trabajo y el aporte científico que hace usted para la salud pública ecuatoriana, en este caso trabajando desde la Universidad Central hacia distintos sectores de la capital de la República, como lo ha señalado. Muchas gracias también y un placer servirle para nosotros como Universidad Central. La única forma de controlar la epidemia es transmitiendo estos conocimientos científicos a la población para desechar las ideas estas que se dan y que impiden que la gente adopte medidas de prevención eficaces, ¿no? El doctor Alberto Narváez, epidemiólogo ecuatoriano, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, doctor, una vez más. Muchas gracias también. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.